El polvo de cobre se adhería a todo en Chuquicamata, impregnaba la ropa, se colaba bajo las uñas, teñía el sudor de los hombres de un tono verdoso que Manuel Cortés había aprendido a reconocer como la marca de un minero. Esa mañana de julio de 1975, el frío cortante del desierto de Atacama se colaba por las rendijas de la ventana mientras Manuel preparaba mate para su esposa Isabel, quien dormía aún envuelta en mantas de lana tejidas por su madre. «Cuídate hoy, por favor», murmuró Isabel, despertando brevemente cuando Manuel se inclinó para besarla. «Anoche tuve esa sensación otra vez». Manuel sonrió con ternura. Isabel siempre había sido supersticiosa, pero él era un hombre práctico. A sus 42 años, llevaba 23 descendiendo a las entrañas de la tierra. La mina era su segundo hogar, y los túneles, como las líneas de su propia mano. «Volveré para la cena», respondió, ajustándose el casco. «Doña Carmen prometió venir a enseñarte esa receta de empanadas que tanto me gusta». El camión de la compañía recogió a Manuel a las 5:30, como cada mañana. En el vehículo ya se encontraba Rodrigo Sánchez, un joven de 26 años que había comenzado a trabajar en la mina apenas 3 años atrás. Originario de Santiago, Rodrigo había llegado al norte buscando mejor fortuna que la que ofrecía la capital durante aquellos años turbulentos tras el golpe militar. «¿Cómo está el futuro padre?», preguntó Manuel, notando la mirada distante de su compañero. «Nervioso», confesó Rodrigo, frotándose las manos enrojecidas por el frío matutino. «Anoche Lucía sintió las primeras contracciones». «Falsas», dijo el médico, «pero podría ser cualquier día de esta semana». «Tu primer hijo cambia todo», aseguró Manuel, recordando el nacimiento de sus 3 hijos, ahora ya adolescentes. La mina operaba las 24 horas, pero el turno de Manuel y Rodrigo comenzaba a las 6. Aquel día, el capataz Ernesto Domínguez les asignó trabajar en la Galería Sur, una sección relativamente nueva que se estaba expandiendo hacia una beta prometedora. La compañía estaba presionando para aumentar la producción, los precios del cobre habían caído, y la nueva junta militar exigía resultados. «Necesito que inspeccionen la sección B42», ordenó Domínguez, señalando un mapa desgastado de los túneles. «Hubo reportes de crujidos en el soporte ayer. Probablemente no sea nada, pero verificarlo es protocolo». Manuel asintió. La sección B42 era una ramificación poco transitada, alejada de la actividad principal. Tomaron el ascensor que descendía 600 metros bajo tierra, donde la temperatura subía a pesar del sistema de ventilación. El aire allí abajo era denso, cargado de humedad y el olor metálico característico. A medida que avanzaban por los túneles iluminados precariamente, el rumor constante de maquinaria iba quedando atrás. Rodrigo consultaba ocasionalmente la brújula que llevaba siempre consigo, un regalo de su padre cuando anunció que trabajaría en las minas. «Siempre hacia el norte, hijo», le había dicho. «Si te pierdes, el norte te llevará a casa». Pero aquel día se dirigían al sur, cada vez más profundo en la montaña. La galería B42 estaba sellada con una cinta amarilla descolorida, señal de que nadie había trabajado allí en semanas. «¿Escuchas eso?», preguntó Rodrigo, deteniéndose abruptamente. Manuel se quedó inmóvil, aguzando el oído. Al principio no percibió nada más que el zumbido lejano de los generadores y el goteo constante de agua filtrada a través de la roca. Luego lo sintió, un temblor casi imperceptible bajo sus botas, como si la montaña respirara. «Es normal», dijo, intentando tranquilizar a su joven compañero. «Las montañas hablan, Rodrigo. Aprendes a escucharlas con el tiempo». Avanzaron con cautela, inspeccionando los soportes metálicos que sostenían el techo del túnel. La luz de sus linternas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes rocosas, creando ilusiones que parecían moverse en la periferia de su visión. «Estos soportes necesitan refuerzo», observó Manuel, iluminando una viga que mostraba signos de fatiga. «Anotaré que envíen un equipo mañana». Sacó su libreta desgastada y anotó la observación con un lápiz mordisqueado. Mientras escribía, un crujido más fuerte resonó en el túnel, seguido por un leve desprendimiento de polvo del techo. «Manuel, deberíamos volver», sugirió Rodrigo, la preocupación evidente en su voz. «Solo un poco más», insistió Manuel. «La tenemos que revisar hasta el final de esta sección. No tardará más de 10 minutos». Continuaron avanzando por el túnel cada vez más estrecho.
La temperatura había aumentado notablemente, y ambos hombres sudaban profusamente. Manuel sentía una presión incómoda en el pecho, como si el aire se volviera más denso con cada paso. El túnel desembocaba en una pequeña cámara natural, donde los ingenieros habían detectado una veta prometedora. Las paredes brillaban con vetas verdosas de mineral, capturando la luz de sus linternas en destellos hipnóticos. «Mira esto», dijo Manuel, acercándose a examinar una formación particularmente rica en mineral. «Con razón, están ansiosos por expandir esta sección». Rodrigo se mantuvo cerca de la entrada inquieto. «Ya vimos lo suficiente, Manuel. El reporte dirá que necesita refuerzos antes de reanudar cualquier trabajo aquí». Manuel asintió, pero antes de que pudiera responder, un estruendo ensordecedor sacudió la cámara. Ambos hombres se tambalearon mientras una nube de polvo inundaba el espacio, cegándolos momentáneamente. «¡Corre!», gritó Manuel, empujando a Rodrigo hacia la salida. El joven avanzó trastabillando, pero antes de que pudieran alcanzar el túnel principal, un segundo estruendo, más potente que el primero, sacudió la montaña. El suelo bajo sus pies se estremeció violentamente, y Manuel vio con horror cómo el techo comenzaba a ceder. «¡Rápido!», gritó, pero su voz quedó ahogada por el rugido de la roca desplomándose. Lo último que recordaría Ernesto Domínguez, el capataz, sería el sonido distante de una explosión y la posterior activación de las alarmas de emergencia. Para cuando los equipos de rescate lograron organizar una respuesta, el acceso a la Galería Sur estaba completamente bloqueado por toneladas de roca. Manuel Cortés y Rodrigo Sánchez no respondieron a los llamados por radio. En la superficie, mientras se iniciaban las labores de rescate, Isabel Cortés sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba el reloj marcar las 11:42 de la mañana. En el hospital de Calama, Lucía Sánchez rompió aguas prematuramente, mientras las primeras noticias del accidente comenzaban a circular por el pueblo minero. Las sirenas no cesaron durante 3 días. El aullido metálico se convirtió en el telón de fondo para el drama que se desarrollaba en Chuquicamata. Equipos de rescate trabajaban en turnos ininterrumpidos, excavando entre los escombros con la esperanza menguante de encontrar a Manuel y Rodrigo con vida. Isabel Cortés estableció una vigilia permanente junto a la entrada de la mina. A sus 40 años, su rostro ya mostraba las marcas del desierto, pero en esos días envejeció una década más. Las mujeres del campamento minero se turnaban para acompañarla, trayendo termos de café y mantas para las noches heladas. «Tienen aire para 5 días, quizás 7 si están en una bolsa de aire amplia», explicó Jorge Fuentes, el ingeniero jefe de rescate, mostrando mapas de los túneles a las familias reunidas. «Estamos avanzando lo más rápido posible, pero la estructura es inestable». Lucía Sánchez observaba estas reuniones desde una silla de ruedas, sosteniendo a su recién nacido, un niño que había llegado al mundo mientras su padre quedaba atrapado bajo tierra. Lo había llamado Rodrigo, como su padre, un acto de esperanza y de fianza frente a la tragedia. «Mi esposo conoce esos túneles mejor que nadie», insistía Isabel cada vez que los rescatistas expresaban dudas. «Si hay un camino para salir, Manuel lo encontrará». Pero conforme pasaban los días, la esperanza comenzó a diluirse como la neblina matutina bajo el implacable sol del desierto. El 5.º día, una nueva complicación. Gases tóxicos detectados en la zona del derrumbe obligaron a evacuar temporalmente a los rescatistas. En la pequeña iglesia de adobe del pueblo, el padre Ignacio organizaba vigilias donde se mezclaban rezos católicos con antiguas súplicas a la Pachamama, la madre tierra de las tradiciones indígenas locales. «La montaña da y la montaña quita», murmuraban los ancianos aymaras, «pero a veces también perdona». Al 7.º día, el director de la compañía minera, un hombre de apellido Thompson, que había volado desde Santiago, convocó a una reunión privada con las familias. «Hemos agotado todas las rutas posibles de acceso», explicó, evitando el contacto visual directo. «Los geólogos confirman que la sección donde se encontraban sus esposos sufrió un colapso catastrófico. La probabilidad de supervivencia es...». Hizo una pausa, buscando palabras menos crueles. «Extremadamente baja». «¿Está diciendo que abandonarán la búsqueda?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro ronco tras días de llanto contenido.
Estamos reclasificando la operación, respondió Thompson con el lenguaje aséptico de la burocracia. Pasamos de rescate a recuperación. Lucía, que sostenía a su bebé dormido contra su pecho, se puso de pie con dificultad. Mi esposo está vivo. Puedo sentirlo, declaró con una convicción que conmovió incluso a los ingenieros más escépticos. No pueden simplemente dejarlo allí abajo. Pero la realidad económica y logística se impuso. 2 días después, los grandes equipos de excavación fueron retirados, reemplazados por un equipo mínimo que continuaría los esfuerzos de forma limitada. La compañía ofreció compensaciones, arreglos para viviendas en otras localidades y la promesa de que los nombres de los mineros serían honrados con una placa conmemorativa. Para muchos en Chuquicamata, fue como si Manuel y Rodrigo hubieran muerto 2 veces, primero bajo la roca y luego en la memoria institucional que rápidamente pasó página para reanudar la producción. Los meses siguientes transcurrieron en un limbo emocional. Isabel se negó a abandonar la casa donde habían vivido durante 15 años, convencida de que Manuel regresaría algún día. Cada noche encendía una vela en la ventana que daba hacia la mina, una luz guía para el camino de regreso. Lucía, en cambio, no pudo soportar la omnipresente sombra de la montaña que había devorado a su esposo. Cuando el pequeño Rodrigo cumplió 3 meses, empacó sus escasas pertenencias y regresó a Santiago, donde su madre enferma la acogió en un pequeño apartamento en La Pintana. El primer aniversario del accidente trajo consigo una ceremonia sobria. La compañía cumplió su promesa e instaló una placa de bronce en la entrada de la mina, en memoria de Manuel Cortés y Rodrigo Sánchez, mineros valientes que entregaron sus vidas en las profundidades de Chuquicamata, 1975. Isabel observó la ceremonia desde la distancia, incapaz de aceptar la finalidad que aquel trozo de metal representaba. Esa noche, mientras el viento del desierto azotaba las ventanas de su casa cada vez más deteriorada, escribió una carta que nunca enviaría. Querido Manuel, hoy te declararon muerto oficialmente, pero yo sé que estás encontrando tu camino de regreso a mí. Las montañas hablan, me dijiste una vez. Estoy aprendiendo a escucharlas, como tú me enseñaste. Los años pasaron con la lentitud implacable que solo conocen quienes viven en suspenso. Isabel envejeció cuidando la casa como un museo de la vida interrumpida. Los hijos crecieron. El mayor se marchó a la universidad en Antofagasta, prometiendo nunca trabajar en una mina. Los 2 menores eventualmente siguieron sus pasos. En Santiago, el pequeño Rodrigo creció escuchando historias fragmentadas sobre un padre heroico atrapado en las entrañas de la tierra. Lucía, que nunca volvió a casarse, construyó un altar improvisado con la única fotografía que conservaba de su esposo, junto a su casco de minero que había guardado como reliquia. La mina continuó expandiéndose en otras direcciones, y la sección donde ocurrió el accidente fue marcada en los mapas como zona de exclusión permanente, un eufemismo técnico para designar la tumba inadvertida de 2 hombres. En 1988, 13 años después del accidente, la compañía minera fue privatizada durante la última etapa del régimen militar. Los nuevos dueños implementaron tecnologías modernas y expandieron operaciones. Los viejos mapas fueron digitalizados y las historias de tragedias pasadas quedaron archivadas en cajas que nadie consultaba. Isabel, que ya había cumplido los 53 años, fue diagnosticada con silicosis, la enfermedad del polvo que había respirado durante décadas al lavar la ropa impregnada de minerales de su esposo. La ironía cruel no pasó desapercibida para ella. La misma mina que se había llevado a Manuel ahora reclamaba sus pulmones lentamente. Para 1995, cuando se cumplieron 20 años del accidente, solo los más antiguos del pueblo recordaban los nombres de Manuel y Rodrigo. La placa de bronce había perdido su brillo, opacada por el mismo polvo rojizo que lo cubría todo en Chuquicamata. El silencio había ganado la batalla a la búsqueda y la ausencia se había normalizado hasta convertirse en parte del paisaje, como las montañas distantes que rodean el desierto, siempre presentes, raramente notadas, imposibles de ignorar por completo. Febrero de 2018. El calor del verano austral castigaba la tierra reseca, mientras una nueva generación de ingenieros recorría el complejo minero de Chuquicamata. La vieja mina subterránea había cesado operaciones años atrás,
reemplazada por la gigantesca operación a cielo abierto que ahora dominaba el paisaje. La compañía, ahora propiedad del Estado nuevamente, había iniciado un proyecto de evaluación para determinar la viabilidad de explotar antiguas galerías con tecnologías modernas. Carlos Vargas, ingeniero en jefe del proyecto, había nacido en Calama en 1980. Hijo y nieto de mineros, había escapado del destino familiar estudiando ingeniería en la Universidad de Chile. Ahora, con 38 años, la ironía de estar de vuelta en los túneles no se le escapaba. Esta sección ha estado clausurada desde los 70, explicó a su equipo mientras revisaban antiguos planos extendidos sobre una mesa improvisada en la entrada de la mina. Según los registros, hubo un accidente grave aquí en el 75. La compañía determinó que era demasiado inestable para continuar la explotación. Javier Morales, un geólogo recién contratado, señaló una anomalía en los escáneres tridimensionales realizados el día anterior. Esta cavidad no aparece en los planos originales. ¿Podría ser una bolsa de aire formada tras el colapso o una cámara natural que quedó aislada? El equipo de evaluación, equipado con tecnología que habría parecido ciencia ficción en 1975, avanzó con cautela por túneles que no habían sido pisados en décadas. El sistema de ventilación provisional zumbaba, despejando el aire viciado mientras avanzaban más profundo. «Estamos cerca de la zona del derrumbe histórico», anunció Carlos, consultando la tableta donde se superponían mapas antiguos con lecturas actuales. «Procedan con extrema precaución». Utilizando pequeños robots de exploración equipados con cámaras, el equipo navegó por pasajes parcialmente colapsados. Las imágenes transmitidas mostraban un mundo congelado en el tiempo, herramientas abandonadas, charcos de agua mineral cristalizada, rastros de actividad humana interrumpida abruptamente. Fue Javier quien notó algo inusual en las imágenes transmitidas por el robot explorador. «Retrocede», pidió al operador. «Allí, a la derecha, hay algo que refleja la luz». El operador maniobró el dispositivo, enfocando la cámara hacia una grieta en la pared rocosa. La luz LED del robot iluminó un objeto metálico semienterrado en sedimentos calcáreos. «Parece una linterna», murmuró Carlos, inclinándose para ver mejor la pantalla. Durante los días siguientes, el equipo trabajó meticulosamente para estabilizar el acceso a la cámara descubierta. Utilizando técnicas de microexplosiones controladas y refuerzos de carbono, abrieron gradualmente un pasaje seguro hasta lo que resultó ser una bolsa de aire considerable, preservada casi intacta desde el colapso. El 15 de febrero, Carlos Vargas se convirtió en la primera persona en entrar en aquel espacio en más de 4 décadas. El haz de su linterna moderna barría las paredes de la cámara, revelando una escena que le heló la sangre pese al calor sofocante. «Encontramos algo», informó por radio, su voz quebrada por la emoción. «Necesito al equipo forense aquí inmediatamente». En un rincón de la cámara, apoyadas contra la pared como si hubieran sido colocadas deliberadamente, había 2 linternas antiguas modelo estándar, el tipo que la compañía entregaba a los mineros en los años 70. Junto a ellas, un casco amarillo desgastado con las iniciales M, ZAG escritas con marcador negro, y una pequeña libreta de cuero, su cubierta endurecida por los minerales, pero sorprendentemente preservada. El resto de la cámara contenía evidencia de ocupación humana. Una pequeña estructura improvisada con maderos de soporte, restos de envoltorios de alimentos, marcas de carbón en las paredes, donde aparentemente se habían realizado cálculos o llevado la cuenta de los días. «Dios mío», susurró Javier cuando entró en la cámara. Sobrevivieron al derrumbe inicial. Los equipos forenses trabajaron durante una semana, documentando meticulosamente cada elemento encontrado, creando un mapa tridimensional de la cámara y recolectando muestras para análisis. La noticia se mantuvo en estricto secreto por orden directa del presidente ejecutivo de la compañía, pendiente de una investigación completa. La libreta de Manuel Cortés, preservada por las condiciones secas y la química única de la cámara, se convirtió en el hallazgo más valioso. Sus páginas, tratadas con extremo cuidado por conservadores de la Universidad Católica del Norte, revelaron un diario meticuloso que documentaba la lucha por la supervivencia de los 2 hombres. Día 3, leyó Carlos en voz alta durante una reunión a puerta cerrada con los ejecutivos de la compañía.
El agua se filtra lo suficiente para beber. Rodrigo tiene una herida en la pierna que estoy vigilando. Calculamos que el derrumbe ocurrió en el nivel 4, lo que significa que hay al menos 3 niveles de túneles sobre nosotros. Si logramos acceder al sistema de ventilación secundario del nivel 2, podríamos... Las entradas continuaban, detallando intentos de excavación, racionamiento de las baterías de las linternas y cálculos precisos sobre consumo de oxígeno y agua. La última entrada estaba fechada. Día 31. Rodrigo está muy débil. La infección en su pierna ha empeorado pese a nuestros esfuerzos. Las baterías de respaldo están casi agotadas. He decidido intentar el ascenso por la chimenea natural que descubrimos ayer. Es arriesgado, pero nuestra única opción ahora. Si no regreso, Rodrigo sabe que debe conservar la última batería para cuando escuche equipos de rescate. Isabel, si alguien encuentra esto, siempre encuentro el camino a casa. Siempre. La revelación sacudió a todos los presentes. Durante décadas, la historia oficial había sido que ambos mineros murieron instantáneamente en el colapso. Los informes indicaban que las condiciones hacían imposible la supervivencia y que los esfuerzos de rescate habrían sido fútiles desde el principio. Y tenemos que localizar a las familias, decidió finalmente María Elena Contreras, la actual presidenta ejecutiva. Esto cambia toda la narrativa del accidente. Necesitamos manejar esto con extrema sensibilidad. Carlos se ofreció voluntario para la tarea más difícil, encontrar a las familias de Manuel y Rodrigo, si aún quedaba alguien que recordara. Su búsqueda lo llevó primero a los archivos municipales de Calama, donde encontró el último domicilio registrado de Isabel Cortés. La casa ya no existía. El barrio entero había sido reubicado en los 90, cuando la expansión de la mina lo requirió. Siguiendo pistas fragmentadas, Carlos descubrió que Isabel había fallecido en 2003, tras una larga batalla contra la silicosis. Sus hijos se habían dispersado. El mayor era profesor universitario en Concepción, la mediana vivía en Argentina, y el menor había emigrado a Canadá, manteniendo la tradición minera, pero lejos del lugar que le había arrebatado a su padre. Localizar a la familia de Rodrigo Sánchez resultó aún más complicado. Los registros indicaban que Lucía había regresado a Santiago, pero su rastro se perdía en la vastedad de la capital. Tras semanas de búsqueda, Carlos finalmente encontró una pista. Un obituario de 2012 mencionaba a Lucía Vida, de Sánchez, sobrevivida por su hijo Rodrigo Sánchez Jr. Siguiendo esta frágil conexión, Carlos finalmente ubicó a Rodrigo Jr., ahora un hombre de 43 años, que trabajaba como técnico en seguridad industrial para una empresa constructora en Santiago. La ironía no pasó desapercibida. El hijo que nunca conoció a su padre había dedicado su vida a prevenir accidentes laborales. El 5 de mayo de 2018, en una pequeña sala de conferencias de un hotel en Santiago, Carlos Vargas colocó cuidadosamente sobre la mesa los objetos recuperados, las 2 linternas cuidadosamente restauradas, el casco con las iniciales M, C y una copia de la libreta, el original demasiado frágil para ser manipulado fuera de condiciones controladas. Cuando Rodrigo Sánchez Jr. entró en la habitación, Carlos notó inmediatamente el parecido con la única fotografía que habían encontrado del joven minero de 1975. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula definida. «Gracias por venir, señor Sánchez», comenzó Carlos. «Tengo algo que contarle sobre su padre». El café se enfriaba entre las manos temblorosas de Rodrigo Sánchez Jr., mientras Carlos Vargas desplegaba los documentos sobre la mesa. La habitación del hotel, con su neutralidad impersonal, parecía inadecuada para la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. «Durante 43 años creí que mi padre había muerto instantáneamente», dijo Rodrigo, su voz un murmullo áspero. «Mi madre me contaba que eso era un consuelo, que no sufrió, que fue rápido». Carlos asintió comprensivamente. Eso es lo que todos creían, lo que la compañía informó oficialmente. Pero no fue así, concluyó Rodrigo, señalando la libreta. «No», confirmó Carlos. Según el diario de Manuel Cortés, ambos sobrevivieron al derrumbe inicial. Quedaron atrapados en una cámara natural, con acceso limitado a agua que se filtraba por las paredes. Documentó 31 días. Rodrigo tomó con reverencia el casco restaurado, pasando los dedos por las iniciales descoloridas. «¿Y estas linternas?».
¿Por qué estaban colocadas así juntas? Es uno de los misterios que estamos intentando resolver, explicó Carlos. Por la posición en que las encontramos, parece que fueron deliberadamente colocadas, no simplemente abandonadas, casi como un memorial. En los días siguientes, Rodrigo se sumergió en la investigación junto a Carlos. La compañía minera, consciente de las implicaciones legales y éticas del descubrimiento, había proporcionado acceso completo a todos los archivos históricos relacionados con el accidente. Miguel Cortés, el hijo mayor de Manuel, se unió a ellos desde Concepción. Profesor de geología, Miguel aportaba conocimientos técnicos y una perspectiva personal que resultó invaluable para reconstruir lo sucedido. Mi padre era metódico hasta la obsesión, explicó Miguel, mientras examinaban ampliaciones de las entradas del diario. Cada símbolo aquí tiene un propósito. Estaba mapeando algo. Efectivamente, las páginas finales del diario contenían elaborados dibujos que parecían representar secciones de la mina, con anotaciones crípticas y cálculos. Estaba buscando una salida alternativa, concluyó Miguel, después de horas analizando los esquemas. Miren esto. Identificó una chimenea natural, una formación vertical que podría conectar con niveles superiores. La investigación se intensificó cuando los equipos de exploración regresaron a la cámara sellada con instrucciones específicas basadas en los dibujos de Manuel. Utilizando escáneres avanzados, confirmaron la existencia de una formación vertical que, efectivamente, conectaba con un nivel superior. Tu padre tenía razón, le dijo Carlos a Miguel por videollamada. La chimenea existe y teóricamente habría sido escalable, aunque extremadamente peligrosa. Mientras tanto, Rodrigo había estado investigando los archivos administrativos de la época. Lo que descubrió le heló la sangre. Miren esto, dijo, señalando un memorándum fechado 8 días después del accidente. El jefe de ingenieros informó que habían detectado posibles señales de golpes rítmicos provenientes del nivel inferior. Solicitó extender los esfuerzos de rescate por 2 semanas más. El documento siguiente era una respuesta lacónica de la dirección. Solicitud denegada por inviabilidad económica. Proceder según Directiva 17B. ¿Qué era la Directiva 17B?, preguntó Miguel. Su voz tensa. Rodrigo deslizó otro documento. Protocolo para clausura definitiva de áreas comprometidas irreversiblemente. Autorización para reclasificación de operación de rescate a recuperación, con subsecuente redirección de recursos a áreas productivas. El silencio que siguió fue denso, cargado de una rabia apenas contenida. Los escucharon, murmuró Miguel finalmente. Los escucharon y decidieron que no valía la pena intentar salvarlos. La investigación dio un giro dramático cuando localizaron a Ernesto Domínguez, el antiguo capataz, ahora un anciano de 87 años, que vivía en una residencia en Viña del Mar. Aunque su memoria fallaba en cuestiones recientes, los acontecimientos de 1975 permanecían vívidamente grabados en su mente. Yo sabía que estaban vivos, confesó Domínguez, sus manos artríticas temblando sobre la manta que cubría sus piernas. 3 días después del derrumbe, cuando todos se habían ido, bajé solo a la sección 3A. Desde allí, si guardabas absoluto silencio, podías escuchar golpes. Un patrón, 3 rápidos. Pausa, 2 lentos. El código de emergencia estándar. ¿Informó de esto?, preguntó Carlos. A todos los niveles, afirmó Domínguez, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Presenté informes diarios durante 2 semanas. Después, me llamaron a la oficina del director regional. Me dijeron que los golpes probablemente eran asentamientos normales de la roca, que era imposible que alguien hubiera sobrevivido tanto tiempo. ¿Les creyó?, preguntó Rodrigo, inclinándose hacia el anciano. Domínguez negó lentamente con la cabeza. No, pero tampoco tenía pruebas irrefutables. La sección estaba demasiado inestable para que yo accediera solo, y nadie más parecía escuchar lo que yo escuchaba. Hizo una pausa, tragando con dificultad. 1 mes después del accidente, me trasladaron a otra operación en el norte. Creo que fue para silenciarme. La revelación de Domínguez abrió una caja de Pandora. Carlos logró localizar a otros 2 trabajadores de la época que corroboraron partes de la historia. Había habido discusiones acaloradas sobre la continuación del rescate
y rumores persistentes de que los ejecutivos habían priorizado la reanudación de la producción sobre un rescate costoso y posiblemente infructuoso. En la oficina de archivos de la antigua administración, Miguel descubrió un documento devastador, un análisis de costo-beneficio fechado 2 semanas después del accidente, que calculaba fríamente el costo de continuar las operaciones de rescate frente a la pérdida de capital humano ya contabilizada y los costos de compensación ya presupuestados. Pusieron precio a sus vidas, murmuró Miguel, las manos temblorosas, sosteniendo el papel amarillento. Y decidieron que no valían lo suficiente. Mientras la investigación avanzaba, los equipos técnicos en la mina habían seguido explorando la cámara y sus alrededores. Utilizando tecnología de punta, lograron reconstruir digitalmente los últimos movimientos de los mineros atrapados. Creemos que Manuel intentó lo imposible, explicó Carlos durante una de las reuniones diarias. Según nuestros análisis, efectivamente comenzó a escalar la chimenea natural. Hay marcas de herramientas en la roca que coinciden con la improvisada piqueta que mencionó en su diario. ¿Hasta dónde llegó?, preguntó Rodrigo. Carlos proyectó un modelo tridimensional en la pantalla. Asombrosamente lejos. Estimamos que avanzó aproximadamente 28 metros verticalmente. Estaba a menos de 15 metros de conectar con un túnel del nivel superior. El silencio que siguió fue reverente. La imagen de Manuel Cortés, debilitado por semanas de raciones mínimas, escalando en la oscuridad casi total, a tan solo metros de una posible salvación, era desgarradora. ¿Y mi padre?, preguntó Rodrigo. ¿Rodrigo Sánchez? Carlos cambió la imagen. Por las evidencias encontradas, su padre permaneció en la cámara principal. La herida en su pierna, que Manuel mencionó en el diario, probablemente se infectó gravemente. Encontramos restos de vendajes improvisados y evidencia de que intentaron tratar la infección con minerales de las paredes, que tienen propiedades antisépticas naturales. La investigación llegó a un punto crítico cuando, explorando una ramificación de la cámara principal, los técnicos descubrieron una pequeña apertura que conducía a un espacio aún más profundo. Allí, preservado por el ambiente seco y estable, encontraron restos humanos. Los análisis forenses confirmaron lo que ya sospechaban. Eran los restos de Rodrigo Sánchez, identificados por comparación de ADN con su hijo. Había muerto, según los expertos, aproximadamente un mes después del accidente, probablemente debido a septicemia por la herida infectada. Lo que no encontraron fueron los restos de Manuel Cortés. Hay 2 posibilidades, explicó el jefe del equipo forense durante una reunión particularmente tensa. O bien sus restos quedaron atrapados en la chimenea vertical durante su intento de ascenso, o logró salir, completó Miguel, su voz apenas un susurro. La idea parecía imposible, pero conforme investigaban más profundamente, surgieron detalles inquietantes. En los registros de personal de 1975, descubrieron que 3 semanas después de que la búsqueda oficial terminara, un guardia de seguridad reportó haber visto a un hombre desorientado y demacrado cerca del perímetro exterior de la mina en medio de la noche. El informe fue archivado como alucinación probable debido a fatiga de turno extendido. Más significativo aún, Isabel Cortés había solicitado repentinamente, en octubre de 1975, 2 meses después del accidente, un traslado a Santiago por razones personales urgentes. La solicitud fue negada, pero intentó nuevamente en diciembre, esta vez citando problemas de salud. Mi abuela nunca mencionó esto, dijo Miguel, perplejo. Siempre dijo que se quedó en Chuquicamata, esperando a mi abuelo hasta que la reubicación forzosa la obligó a mudarse. El rompecabezas comenzó a tomar forma cuando Carlos descubrió, en los archivos policiales de la época, un informe inusual. Un hombre sin identificación había sido encontrado deambulando por el desierto a 40 kilómetros de Chuquicamata, aparentemente desorientado y con signos de exposición severa. Fue trasladado a un hospital en Calama, donde permaneció en estado semiconsciente durante semanas. El informe concluía con una nota críptica: sujeto trasladado por petición del Ministerio del Interior. Clasificación: asunto de seguridad nacional. Era septiembre de 1975, durante los años más oscuros de la dictadura militar. La mina era considerada infraestructura estratégica, explicó Carlos,
Cualquier incidente que pudiera causar disturbios laborales o afectar la producción podía ser clasificado como asunto de seguridad nacional. ¿Está sugiriendo que el régimen desapareció a mi abuelo?, preguntó Miguel, incrédulo. No exactamente, respondió Carlos. Creo que Manuel logró lo imposible, salió de la mina, pero su reaparición habría planteado preguntas incómodas sobre por qué abandonaron la búsqueda. Preguntas que podrían haber provocado huelgas o disturbios en un sector crítico para la economía. Durante las semanas siguientes, la investigación se ramificó en múltiples direcciones. Mientras Rodrigo organizaba un funeral digno para su padre, Miguel y Carlos seguían el rastro de papel que podría revelar qué había sucedido con Manuel. Finalmente, en los archivos del antiguo Hospital Militar de Santiago, encontraron un expediente con un nombre clave: Paciente Lazarus. Las fechas coincidían, y aunque el nombre real había sido redactado, la descripción física y la edad aproximada correspondían a Manuel. El expediente detallaba el tratamiento de un hombre con amnesia traumática, desnutrición severa y lesiones consistentes con una caída significativa. Más revelador aún, una nota médica mencionaba alucinaciones recurrentes sobre estar atrapado bajo tierra y compulsión por escribir coordenadas y dibujar túneles. El último registro del paciente databa de febrero de 1976, con una simple anotación: alta médica, transferido a programa de reintegración bajo nueva identidad. El régimen no lo desapareció, concluyó Carlos. Le dieron una nueva identidad. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo. ¿Por qué no simplemente dejarlo reunirse con su familia? Porque habría sido prueba viviente de su negligencia, respondió Miguel. Un hombre que sobrevivió más de un mes bajo tierra, que casi logra salvarse por sus propios medios, mientras la compañía declaraba que era imposible que hubiera sobrevivientes. La verdad completa comenzó a emerger cuando localizaron a una enfermera retirada, Carmen Valdés, que había trabajado en el hospital militar en aquella época. Aunque reticente al principio, finalmente compartió lo que sabía. Lo llamábamos el minero, recordó. Ya no recordaba su nombre completo, solo repetía Manuel y el nombre de su esposa. La mayoría de sus recuerdos estaban fragmentados, pero recordaba vívidamente cada detalle de la mina y su tiempo atrapado allí. Según Carmen, Manuel fue eventualmente trasladado a una pequeña localidad en el sur de Chile, con una nueva identidad proporcionada por el gobierno. Se le dijo que su familia había sido informada de que estaba vivo, pero que, por su propia seguridad y la de ellos, era mejor mantener la separación. ¿Mi abuela sabía?, preguntó Miguel, su voz quebrada por la emoción. Creo que sí, respondió Carmen. Una mujer vino a verlo una vez brevemente. No estaba autorizado, pero uno de los médicos lo permitió. Después de eso, él pareció más en paz. La pieza final del rompecabezas llegó inesperadamente. Entre las pertenencias de Isabel, que Miguel había guardado tras su muerte, encontraron una pequeña caja de metal con un candado. Dentro había cartas, fechadas entre 1976 y 1980, todas enviadas desde diferentes localidades del sur de Chile, todas firmadas simplemente M. Mi abuela sabía, confirmó Miguel, leyendo las cartas con manos temblorosas. Sabía que estaba vivo, pero tuvo que guardar el secreto. Las cartas revelaban fragmentos de la vida de Manuel bajo su nueva identidad. Trabajaba como carpintero en un pueblo rural, vivía modestamente y sufría recurrentes pesadillas sobre su tiempo bajo tierra. En la última carta mencionaba un deterioro en su salud y prometía encontrar el camino a casa de una forma u otra. No había más correspondencia después de 1980. El cementerio de Calama resplandecía bajo el sol implacable del desierto. Una procesión de vehículos avanzaba lentamente por el camino de tierra, levantando nubes de polvo rojizo que danzaban en el aire como espectros. Era julio de 2019 y después de 44 años, Manuel Cortés finalmente regresaba a casa. Los restos habían sido encontrados en un pequeño cementerio de Panguipulli, en el sur de Chile, bajo una lápida con el nombre de Manuel Carrasco. La exhumación y las pruebas de ADN confirmaron lo que Miguel ya sabía en su corazón. Eran los restos de su abuelo, que había fallecido en 1980 de complicaciones respiratorias, probablemente relacionadas con su tiempo en la mina. Es extraño,
comentó Miguel a Rodrigo mientras caminaban detrás del ataúd. Durante toda mi vida, creí que mi abuelo había muerto atrapado bajo toneladas de roca. Luego descubrimos que sobrevivió a lo imposible, solo para pasar sus últimos años en un exilio forzado, separado de todo lo que amaba. Rodrigo asintió, sosteniendo contra su pecho la pequeña urna que contenía los restos de su propio padre. Al menos ahora conocemos la verdad. Y ellos estarán juntos de nuevo, como compañeros que fueron hasta el final. La ceremonia reunió a antiguos mineros, muchos ya ancianos, que habían trabajado en Chuquicamata durante aquella época. Entre ellos estaba Ernesto Domínguez, trasladado en silla de ruedas desde Viña del Mar, determinado a presenciar este acto final de justicia. Carlos Vargas representaba a la compañía minera, que tras meses de negociaciones y presión mediática, había reconocido oficialmente su responsabilidad histórica. Además de una compensación económica sustancial a las familias, la compañía había financiado una investigación completa y transparente, y se había comprometido a revisar todos sus protocolos de seguridad y rescate. El caso había sacudido a Chile entero. Los medios lo llamaron el milagro subterráneo y provocó un debate nacional sobre la seguridad minera, la responsabilidad corporativa y los oscuros legados de la dictadura que aún reverberaban en el presente. Para Miguel, sin embargo, lo más impactante había sido descubrir las verdaderas circunstancias de la vida de su abuela Isabel. Ella sabía que él estaba vivo, le confió a Carlos la noche anterior al funeral. En todas esas velas que encendía en la ventana, esas caminatas hasta la entrada de la mina, no eran actos de negación, como todos pensábamos. Eran señales. ¿Señales?, preguntó Carlos. En una de las cartas, mi abuelo menciona que intentó regresar a Chuquicamata una vez, en 1977. Dice que observó la casa desde la distancia y vio la vela en la ventana. Te supe entonces que me esperabas, que no habías perdido la fe, escribió. Isabel había mantenido el secreto incluso de sus propios hijos, probablemente para protegerlos. En aquellos años, saber demasiado podía ser peligroso, especialmente para jóvenes que podrían ser imprudentes con información sensible. Ella cargó con ese conocimiento sola, reflexionó Miguel, criándonos, trabajando, enfermando lentamente, todo mientras guardaba un secreto que debió consumirla por dentro. Durante la ceremonia, junto a las tumbas recién excavadas, Miguel compartió algunas de las entradas del diario de su abuelo. Las palabras, escritas en la oscuridad de la mina décadas atrás, resonaron bajo el cielo abierto del desierto. Día 18. Rodrigo está más débil hoy. La infección avanza pese a nuestros esfuerzos. Le cuento historias sobre la superficie para distraerlo del dolor. Hoy le hablé del nacimiento de su hijo, de cómo toda la comunidad celebró cuando nació el pequeño Rodrigo. Me preguntó si su hijo sabrá algún día lo mucho que su padre luchó por volver a él. Le prometí que si alguno de nosotros sale de aquí, el mundo conocerá nuestra historia. Rodrigo Sánchez Jr. no pudo contener las lágrimas. A sus 44 años, finalmente conocía a su padre a través de las palabras de su compañero de sufrimiento. Pero el momento más conmovedor llegó cuando María, la hija de Miguel, una joven de 19 años que estudiaba periodismo, leyó fragmentos de las cartas que Manuel había enviado a Isabel durante su exilio. Mi querida Isabel, cada día intento recordar tu rostro, pero los detalles se desvanecen como huellas en la arena. Lo que nunca olvido es la sensación de tus manos entre las mías, ásperas y fuertes, manos que conocen el trabajo duro y el amor verdadero. A veces, cuando cierro los ojos, estoy de nuevo en nuestra cocina, con el olor del pan recién horneado y tu risa llenando cada rincón. Otras veces, estoy de nuevo en la oscuridad, contando los latidos de mi corazón para no perder la cordura. Me dicen que es mejor así, que estás más segura sin mí, pero sé que algún día, de alguna manera, encontraré el camino de regreso a ti. Siempre encuentro el camino a casa, siempre. Tú, Manuel. Al concluir la ceremonia, mientras los asistentes se dispersaban lentamente, Miguel y Rodrigo permanecieron junto a las tumbas. Entre ellos, sobre un pequeño pedestal, habían colocado las 2 linternas restauradas, símbolos silenciosos de la luz que había persistido en la oscuridad más profunda. ¿Sabes qué es lo que aún no entiendo?, dijo Rodrigo, contemplando las linternas. ¿Por qué las colocaron así juntas, como si fueran un monumento?
Miguel sonrió tristemente. Creo que lo sé ahora. En su última entrada, mi abuelo escribió que intentaría el ascenso por la chimenea. Le dijo a tu padre que conservara la última batería para cuando escuchara equipos de rescate. Pero los equipos nunca llegaron, completó Rodrigo. Exactamente. Creo que tu padre, al darse cuenta de que no vendrían, usó sus últimas fuerzas para crear este memorial. Colocó las linternas juntas, como un testimonio, una prueba de que habían sobrevivido, de que habían luchado. Era su manera de asegurarse de que, si algún día alguien los encontraba, sabrían que no habían muerto en el derrumbe inicial, que habían resistido. Rodrigo asintió conmovido por la idea. Un último acto de dignidad y de esperanza, añadió Miguel. Esperanza de que algún día alguien sabría la verdad. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas del oeste, Carlos Vargas supervisaba la instalación de un nuevo memorial en la entrada principal de la mina de Chuquicamata. Una estructura sencilla pero poderosa, 2 linternas de bronce, réplicas exactas de las originales, sobre una base de piedra extraída de la misma galería donde habían estado atrapados los mineros. La placa rezaba: en memoria de Manuel Cortés y Rodrigo Sánchez, atrapados bajo tierra el 14 de julio de 1975, olvidados por quienes debieron rescatarlos, recordados siempre por quienes los amaron. La verdad, como la luz, siempre encuentra su camino hacia la superficie. A miles de kilómetros de distancia, en un archivo gubernamental de Santiago, un funcionario sellaba el último informe sobre el caso Chuquicamata, 1975, ahora desclasificado en su totalidad como parte del proceso nacional de verdad y reconciliación. El sello rezaba: cerrado, verdad establecida. En Calama, mientras caía la noche sobre el desierto, Miguel Cortés encendió una vela y la colocó en la ventana de la habitación de hotel que daba hacia la mina, un antiguo ritual familiar cuyo significado ahora comprendía plenamente. «Abuelo», susurró al viento nocturno, «finalmente encontraste el camino a casa». Y en algún lugar entre las estrellas que comenzaban a brillar sobre el desierto más árido del mundo, 2 almas separadas por décadas de secretos y mentiras finalmente se reencontraban, como la luz que, tras atravesar la oscuridad más profunda, emerge nuevamente a la superficie.